En este programa vamos a presentar la producción editorial de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador. Y para ello hemos invitado a dos personajes fundamentales en esta producción editorial. Eduardo Puente, gran bibliotecario de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, pero fundamentalmente un intelectual del país que ha generado contenidos. Él ha dado sentido a las bibliotecas en el Ecuador y también a la construcción discursiva epistémica de la gestión cultural. En muchas ocasiones con Eduardo hemos hecho congresos internacionales y nacionales de gestión cultural para discutir la problemática de la cultura en el país y cómo ésta se articula en contextos tan diferentes. Hemos estado en Santa Elena, hemos estado en Quito, con figuras internacionales importantísimas para entender este proceso de la cultura. Y Esteban Poblete Oña, que acaba de publicar una novela fuera del país, una novela importante, que es uno de los más asiduos lectores que yo conozco, obsesivo, tenaz, anárquico, y que ha fungido como editor corrector de las dos publicaciones. Y de manera metodológica vamos a conversar primero del libro Historia de una excomunión en el Ecuador. Voy a hacer una introducción, luego voy a pedir a Eduardo y Esteban que me cuenten sus impresiones y luego de la revista. Cuando se nos nombra como gran primer vigilante adjunto por una gentileza de Germánico Maya y de Eduardo Granja, se me plantea la dirección editorial de Gran Logia. Y yo pensaba, la masonería que produce tantos contenidos debe pagar la deuda histórica que tiene con la circulación de helios en el país. Es decir, no basta con producir contenidos, sino hay que hacerlos circular. Y en ese pensar, en una de esas tardes maravillosas en Machachi, donde vamos a presentar este libro también el 5 de diciembre, por gestión del padre Fermín Sandoval, que está aquí. No se asusten, no les va a excomulgar el curita. Con Fermín nos reunimos siempre en Machachi. Y en esa ocasión le había invitado a Iván Cruz, uno de los grandes iconoclastas, cuestionadores que tiene el país, a ver una película de quien nos está filmando ahora, José Zambrano. Es una película de construcción que se llama Sangre Dulce, y vamos a tener un cineforo de amigos en la casa de Fermín. Y fuimos a Chihuahua, que es una hostería que hay en Machachi, de Antonio Morales. Y estábamos conversando con el padre Fermín y con Iván. E Iván, así como iluminado en ese momento, al enterarse de mi pertenencia a la Gran Logia, me comienza a hablar de su tío, Alfonso Cruz Orejuela. Nosotros tenemos una cámara que lleva ese nombre. Y en ese hablar de Alfonso, me dice, como que me da un regalo: ¿y has leído el libro que me dio mi tío alguna vez? O sea, este libro llegó a Iván no casualmente, llegó por una causa-efecto, historia de una excomunión en el Ecuador. Digo, no lo he leído. Me dice, es una cosa formidable de entender cómo la teocracia manipuló el Estado en el país del siglo XIX. Y como siendo la masonería causante de la independencia del Ecuador, de a poco fue relegada hasta que fue proscrita por García Moreno. A tal punto que ser masón era un delito sancionado en corte marcial con pena de muerte. Y te imaginas, dice Felicísimo López, este médico quiteño que por azares de la vida va a trabajar en Manabí, y en una de esas entra en conflicto con el obispo local. Y el conflicto se da por la masonería, porque cuando está exiliado en Lima, exiliado por respaldar a Alfaro, en el gobierno de Plácido Camaño, me parece, si no estoy mal, pues me corrige. Cuando está exiliado en Lima, habían
matado aquí de la forma más vil a Luis Vargas Torres. Lo habían matado en Cuenca, en esos crímenes de Estado que todavía no se ha resarcido el país. Y le invitan a Felicísimo López, la logia de Luis Vargas Torres en Lima, a que dé el discurso en el homenaje que hacían a Luis Vargas Torres. Esas voces llegaron al país, y cuando vuelve Felicísimo López al Ecuador, entra en un conflicto terrible con el obispo Schumacher. Y el conflicto es porque el obispo Schumacher quiere mantener la teocracia sobre la dimensión de autogobernanza laica del Estado. Y también porque mantenían un celo terrible para las clases sociales en torno a la Eucaristía, porque no daban misa. Muchos de los reclamos de Felicísimo son por la no misa en ciertos espacios. Y comienza a generar una disquisición muy rica, porque toma la palabra liberadora de Jesús y los evangelios para cuestionar al cura. Y le comienza a confrontar. Pero estos cuestionamientos no son cuestionamientos en privado, son cuestionamientos públicos a través de los medios de comunicación de la época. Unos cuestionamientos desgarradores. El cura entra en cólera con el obispo, ¿no? Y pide al gobierno. En ese momento había una figura, de acuerdo al concordato vigente. El peor concordato fue el firmado con García Moreno. Pero de acuerdo al concordato vigente, había un delito que se llamaba herejía. Y le enjuician por herejía a Felicísimo López, no logrando condenarlo porque tuvo una alianza muy liberadora de los medios de Guayaquil. En ese momento los medios de Guayaquil son muy liberales y los medios de Quito son muy conservadores a la época. Y es un abogado de Guayaquil que logra salvar a Felicísimo López. El sacerdote entra en conflicto y les comulga. Y el imán me decía: vos no tienes idea lo que es la excomunión mayor en esta época. Ahora te ríes. Tu mujer no te podía tocar porque era pecado. Tus hijos no te podían hablar. O sea, te convertías en un paria de la sociedad. Y ser paria era terrible. Fruto de esa excomunión, hay una segunda excomunión para el autor. Y consiste en que le nombran senador por la provincia de Esmeraldas. Es la excomunión política. Y cuando va a posesionarse una cámara dominada por un clero, por una teocracia retrógrada, no le deja posesionarse, argumentando que cómo se va a posesionar como senador de la República quien ha sido excomulgado y ha perdido todos los derechos civiles. Luego la vida de Felicísimo López es interesante. Ya en el gobierno de Alfaro llega a ser ministro de Hacienda, pero sigue el conflicto con el obispo Schumacher. Ambos escriben un libro que se llama, o dos libros que tienen el mismo nombre, Teocracia o Democracia. El uno planteando la vigencia de la iglesia en la gobernanza de los estados y el otro negando esa vigencia. Es un diálogo epistémico que se dan los dos autores. Yo quisiera, Eduardo, darte la palabra y preguntarte, en una correlación de tiempos, ¿cómo ves la narrativa de Felicísimo López con la que tenemos ahora, 110 años después? Bueno, buenas noches a todas, a todos. En realidad, esta publicación no pudo haber sido más oportuna, precisamente por las cosas que están pasando en América Latina y específicamente en Bolivia. Y tiene su correlato también en Brasil, ¿no? Cuando la religión es usada como un mecanismo para finalmente hacerse del poder y manejar desde el poder con la Biblia, como en el caso de Bolivia, que es clarísimo. Entonces digo, no puede ser más oportuna porque
Precisamente esa ha sido la gran lucha que han tenido a lo largo de todos los años las fuerzas, yo diría, de pensamiento racional frente al dogma. Ciertamente la Constitución ecuatoriana actualmente habla de que el Estado es un Estado laico, pero en la práctica no es tan laico el Estado ecuatoriano. Y es un contrasentido. Entonces ahí creo que la masonería sí tiene un papel orientador fundamental. El haber sacado este libro, que por cierto ya ha tenido comentarios en algunos medios, ¿no? Hace que precisamente hay una toma de posición. La masonería siempre ha planteado como su bandera fundamental, o una de sus banderas fundamentales, el laicismo, ¿sí? La libertad de pensamiento, la libertad de creencias. Y esto que ahora se publica es un debate sin duda apasionante entre dos visiones del mundo. Lo importante, como tú bien señalabas, es que Felicísimo López toma las mismas armas del obispo Schumacher para demostrarle las contradicciones que tiene este obispo ultramontano, ¿no? Pero ¿quién es el obispo Schumacher? El obispo Schumacher es un obispo traído por García Moreno dentro de toda esa pléyade de clérigos que él trajo para la educación acá en el Ecuador. Y el retrato que yo veo que está muy claro es el que hace un periodista liberal de la época, Manuel J. Calle, conocido por nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo le retrata a Schumacher? Dice Manuel J. Calle: era un ser mimado, adulado, gordo y bien pagado. No supo, sin embargo, con una conducta juiciosa, corresponder a los favores que debía a los ecuatorianos. Y más abajo dice: y amitrado se dio el obispo Schumacher, a reñir con la autoridad civil y con sus propios diocesanos, llevando el eco de sus escandalosas luchas hasta las alturas del poder. Irascible, neurótico, intemperante, en eso del beber, de una crasa ignorancia. Cada uno de sus actos era como de loco o de beodo. Bueno, a ese personaje le tuvo que enfrentar una persona que no era masón, sin duda liberal, pero que tenía un gran respeto, ¿no? Y una admiración por la masonería. Como bien decía Gabriel, en el homenaje que se le hace en la logia de Lima, donde se inició Luis Vargas Torres, toma la palabra él a nombre del pueblo ecuatoriano para agradecer a los hermanos masones por ese homenaje a Luis Vargas Torres. Y ahí declara su admiración. Y claro, el obispo Schumacher le acusa de masón y de ateo. Y él le dice: para mí sería un honor ser masón, pero no lo soy. Y me dice que soy ateo. No soy ateo, soy un creyente, pero no creo de la forma como usted está planteando. Porque de acuerdo al Evangelio, que usted tanto le cita, no es como usted dice, y empieza toda una polémica en la que es admirable el conocimiento que tiene Ángel Felicísimo López del Evangelio y de la Biblia. O sea, con las mismas armas le combate. Eso me parece que es muy importante, porque da cuenta de un tipo letrado, de una persona minuciosa. Y el debate se extiende durante un buen tiempo a través del periódico, ¿no? En cartas que circulan, él como corresponsal incluso le hace ver que ni siquiera, de acuerdo a su condición de sacerdote, está cumpliendo con la doctrina al obispo Schumacher. Le dice: ¿cómo puede ser que usted se niegue a dar misa? ¿Cómo puede ser que usted se niegue a bautizar a gente pobre que ha tenido que recorrer kilómetros para bautizar a su hijo, y usted no da ese sacramento? Entonces le hace ver que es un tipo impostor. Y eso me parece que es importante, porque devela que atrás de todo lo que existía era un ánimo de aliar el tema de la religión al poder. Y claro, la discusión importante que se da, una de las discusiones importantes, es en torno a la libertad, ¿no es cierto? Cuando el obispo Schumacher habla de que la libertad es finalmente una dádiva que Dios ha dado al hombre. Y Felicísimo López le dice: no, la libertad es consustancial al ser humano.
No le meta a Dios en eso, ¿no? Y así como habla de la libertad, habla del gobierno y de la soberanía. Y cuando Schumacher dice que finalmente el poder y la soberanía residen en Dios, Felicísimo López prácticamente plantea pues, la posición de la democracia y la soberanía que reside en el pueblo fundamentalmente. Entonces yo creo que uno podría pensar ligeramente que es un libro histórico que ya actualmente no tiene mayor validez, al contrario, tiene plena actualidad por lo que está pasando. Y no solamente el caso de Bolivia, que hemos visto espantados la forma como están utilizando el tema de la religión, o el caso del presidente brasileño, ¿no es cierto?, que se cree un cruzado de Cristo, sino también acá en el Ecuador. En el Ecuador existe, ¿sí?, una representación simbólica respecto al tema de que finalmente la religión debe ser la que está por sobre todo, incluso por sobre el tema de la democracia. Y creo que ahí nos corresponde como masones a nosotros precisamente establecer una polémica desde el pensamiento para desvirtuar esas ideas que de pronto pueden hacernos tanto daño. La lucha contra el fanatismo, la lucha contra el dogmatismo. Esa bandera los masones debemos, por obligación cívica, debemos mantener en todo lugar. Y en eso sí no podemos de ninguna manera dar nuestro brazo a torcer, porque si no sería una forma de que estamos claudicando frente a uno de los principios fundamentales de la orden, ¿sí? Es nuestra obligación entonces mantener vivo ese espíritu de libertad, de igualdad y fraternidad que inspiró a las democracias, ¿sí?, occidentales para hacer real la democracia. Actualmente vivimos en una situación de una democracia de papel, una democracia que no está funcionando definitivamente. Fíjense ustedes cómo la polémica que se arma porque el padre rector de la Universidad Católica hace una observación a los medios de comunicación. Esa polémica desde una posición aparentemente laica, civil, contra un rector, contra un jesuita, y las cosas se vuelven ya complicadas, porque resulta que el jesuita está planteando una visión mucho más contemporanizadora y los laicos son los que mantienen una posición retrógrada de ejercicio de poder. Entonces, creo que corresponde, si bien se ha dicho que no a la orden como tal, pero a los masones sí nos corresponde, plantear una lucha sin cuartel desde el pensamiento para que este Estado, que se dice laico en la Constitución, realmente sea laico en la práctica, en la cotidianidad. Es espantoso ver que en las instituciones públicas, ¿sí?, se hacen actos religiosos, ¿sí?, se entrega a la policía como institución a la Virgen del Cisne, y el ejército está entregado a la Virgen de la Merced, ¿sí? O sea, más o menos como en la época de García Moreno, que era una república consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Eso no se puede permitir, que el pase del niño en el ministerio tal, ¿sí?, que la misita en el ministerio tal. O sea, por favor, este es un Estado laico, y eso debemos nosotros plantear la necesidad de que esto se haga realidad y que no conste solamente en la Constitución. Yo creo que por allí se ve que el pensamiento de Ángel Felicísimo López no pudo haber sido más contemporáneo, porque todo lo que se está planteando en este libro de alguna manera se pervive todavía actualmente. Gracias, Eduardo. Me pregunta si se puede tomar el vino para que el café tenga más pasos y no nos perdamos en ellos. Puedes tomar el vino, querido hermano Eduardo. Esteban Poblete, como dije, es un querido amigo. Con él hemos enfrentado la muerte y hemos transmutado la muerte en ciertas circunstancias de una amiga poeta suicida. Él ha leído el libro más que todos nosotros, porque le tocó leer 4 veces para la corrección y aún así se nos fueron pequeños gazapos.
para que vean que no es fácil. Esteban, tú como profano, es decir, como no iniciado, a partir de esta obra de Felicísimo López y de las narrativas que él genera, ¿cómo ves la masonería en este tiempo? ¿Y cuál crees que debe ser el rol de Elia para el futuro y para sí mismo? Muchas gracias por esta invitación también. Muchas gracias a todo el equipo que conformó, desde Eduardo, Gabo, que nos dio la oportunidad de trabajar este tema. Muchas gracias a Cristian Hervás, quien también tiene el otro lado fuerte de haber llevado a cabo esta publicación en cuanto a su diagramación y también a su parte que sería el diseño del texto con el que trabajamos juntos este aspecto. Por el lado de los gazapos, bueno, alguna vez Fernando Tinajero, intelectual y buen amigo, me contaba una anécdota de una revista que había un escritor ecuatoriano, se había puesto a hacer en México. Entonces habían terminado con la leyenda al final de: esta edición no tiene erratas, pero erratas estaba escrito con H. Entonces, bueno, no hay una edición que no pueda tener lo humano, ¿no? Que es el error. Sin embargo, se ha hecho yo voy a, antes de responder a tu pregunta, voy a hacer ciertas especificaciones desde la parte técnica, que sería la parte que nos ha tocado a nosotros. Bueno, hemos hecho más que nada, hay una nota del editor también en el texto, pero es bueno decirlo, porque ha habido una corrección, digamos, también en lo gramatical. No nos hemos conformado mucho con el asunto de que quede intacto el texto, sino más bien en sus documentos, que serían las cartas legales, las partes de transcripciones de las discusiones en el Senado, y también en la parte de los apoyos que se daban más que nada desde la prensa liberal de ese tiempo hacia este proceso, que tiene una cronología. Empecemos con el fusilamiento de Vargas Torres en Cuenca, que es en 1887. Después podemos ver que un poco el conflicto entre Schumacher, el obispo de Portoviejo, y por una carta firmada por un diocesano, que es un seudónimo que utiliza en ese momento Felicísimo López, en un medio de Manabí, para defender una situación totalmente justificada y social, que era el trabajo de los campesinos aledaños a Chone, que hacían la feria los días domingos. Entonces, en ese momento viene la arremetida de Schumacher, feroz como él era. Él debe haber argumentado, por supuesto, a la Biblia que el templo no debe servir de mercado, pero era una situación que los campesinos aledaños trabajaban toda la semana para esas ventas, que iban a ser los feligreses los que las hicieran, ¿no? Entonces, en este sentido, empieza este conflicto en el año 1890. Vamos a ver que la cronología de este conflicto hasta llegar a la expulsión del Senado va a venir un año antes de la Revolución Liberal, que es 1894. Entonces, en este sentido, hasta que se publique este texto en Nueva York en el año de 1909, hace 110 años, hay un aspecto importante ahí por todo el esfuerzo que hace el autor por tener toda la documentación de este periodo largo, ¿no? Y de este conflicto que duró tanto. Por otro sentido, vamos a ver también lo curioso que es que en todos estos años no haya una edición ecuatoriana hasta este momento de este texto. Vemos que debe haber habido una influencia importante de la Iglesia Católica para que eso no se dé durante un siglo y 10 años. Vamos a ver también que estamos hablando en el tiempo que empieza el conflicto, es la presidencia de Flores Gijón.
el tercer concordato, que vendría, claro, como ya nuestros compañeros han mencionado, viene desde el tiempo de García Moreno. Otros aspectos interesantes, Manuel J. Calle también, me parece que es Manuel J. Calle, habla de una expulsión de Schumacher de la masonería por plagio en Alemania. Otra cuestión también importante, que bueno, eso vendría y está topado en uno de los artículos históricos de la revista, que ha sido también un gran trabajo y me pareció que tiene unos trabajos importantísimos en cuanto a conocimiento de la masonería latinoamericana y en el Ecuador. Viene un argumento, me parece que es en tu artículo, Eduardo, que el mismo García Moreno no fue reconocido en la masonería porque quería llegar como gran maestro, sin haber ido nunca jamás, con contradicciones tan grandes de que Lucio Gutiérrez sí lo hizo, ¿no? pero bueno. Sin embargo, bueno, yendo al aspecto del texto técnico también, yo quiero decir una anécdota. Para mí, el obispo Schumacher se volvió... Yo vivo como en un sueño y una pesadilla, porque yo soy escritor de ficción, yo hago novelas de ficción. Sin embargo, soy editor. Básicamente mi trabajo como editor siempre ha sido en temas de la historia política ecuatoriana. Entonces, en este sentido, yo planteo el asunto. Yo un día estaba en la Universidad de Puerto Viejo en el año 2013, entonces teníamos que presentar un trabajo de la colección de pensamiento político ecuatoriano en ese tiempo, en el que trabajamos 2 editores y con Fernando Tinajero como director de la colección. Y yo conocí a la historiadora y escritora esa tarde, Tatiana Hidrobo, que tiene la obra La historia de la Iglesia Católica en Manabí, pues. Y ella es la primera persona que a mí esa tarde me habló de Schumacher, ¿no? Y entonces, como digo, como autor de ficción, cuando me contó la anécdota de Schumacher, es una cuestión fascinante, ¿no? Porque uno también es un poco monstruo en la ficción. Pero por el otro lado, por el lado histórico, es muy distinto, ¿no? Los golpes son distintos. Entonces él me contó una cuestión de Schumacher, que fue, claro, porque los montubios no se casaban, los montubios no se bautizaban, pero eran enterrados en Camposanto, que eran los cementerios. Pero Schumacher dio la orden de sacarlos de las tumbas, niños, mayores y viejos, porque no estaban casados a los matrimonios y por el otro lado no estaban bautizados. Los llevaron a las calles, sacaron los ataúdes y bueno, dio la orden de que en ese sentido sí, los casen muertos afuera y los bauticen y los vuelvan a enterrar. Entonces claro, ¿no? A mí me pareció en la ficción, digamos, si es que fuera ficción me parece algo... Claro, o sea, una situación, pero es histórico. Por eso tienes que casarte. Pero es histórico. Entonces veamos, o sea, también ver la parte, digamos, la parte que le toca a Felicísimo Rojas en esta muerte, Felicísimo López, perdón, sí, Ángel Felicísimo Rojas. A Felicísimo López, esta muerte social, ¿no? Esta muerte social y económica. Y bueno, este conflicto que empieza desde Jipijapa, que después se traslada a Chone y después se traslada a los diarios de Guayaquil, de Chone, de Puerto Viejo, de Quito, es más, porque hay un apoyo también importante desde ciertos intelectuales quiteños que trabajaban, por supuesto, en ese tiempo del periodismo, ¿no? Pero ver esta muerte social y también con los antecedentes que da, porque Schumacher se vanagloria en ciertas cartas pastorales de cómo esos sujetos que lo quisieron agredir un día saliendo de la iglesia, en la semana habían muerto. De una manera más o menos como se hubiera involucrado algo divino en eso, ¿no? Entonces uno llega desde el racionalismo a decir, los asesinaban. O sea, la Iglesia Católica mandaba a asesinar a estos
vándalos o patanes o herejes o como se les quiera decir, ¿no? Entonces, por esos detalles es muy interesante el texto. Tiene una carga, también hacemos una cierta advertencia, de leerlo con tiempo, pausadamente, con un orden, porque hay muchos documentos. Como decía, desde las mismas introducciones del involucrado, que sería Felicísimo López, hasta la situación, o sea, de documentos legales. Hay partes fascinantes, ¿no? Hay partes en cartas personales de apoyo que él tiene con otros famosos masones, ¿no? En ese tiempo, de las sierras más. En el caso de Abelardo Moncayo, en el caso de algunos, que él firma con Athos, con un interesante seudónimo. La prensa, tiene mucha documentación de la prensa, hasta las cartas pastorales. La defensa del abogado de él en este juicio penal con el que inicia todo este asunto, en el que él gana este litigio, él lo gana. Pero ahí viene la segunda reacción, que es la excomunión, digamos. Después, claro, la parte política, la parte de los documentos del Senado y la discusión que se da, hay muchos documentos, hay que tener advertidos de esto. ¿Puedes repetirme la pregunta? Vamos a pasar al siguiente. Bueno, muchas gracias. Ya perdió el año en la pregunta, pero respondió muy bien. Estamos celebrando 40 años y Jorge, no sé si tuvo el acierto o la inocencia en algún momento de nombrarme director de la revista Desde el Andamio. Y en el nuevo cuadro me han pedido que continúe con esa dirección. Y este ha sido un viaje maravilloso, de una contradicción permanente, primero con los hermanos, porque no saben cómo nos morimos de las iras con algunos hermanos que se mueren de las iras conmigo. Cuando le dices, hermano, por favor, cámbiale este poquito en el artículo. Y es un negociar permanente en construir la línea editorial. Investigando con Eduardo, descubrimos que esta revista no nació en la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, sino nació en la Serenísima Gran Logia Nacional. Es decir, tiene más de 40 años esta revista. Es una revista que nos recoge, que nos construye, que nos proyecta. Y esta revista, la gran mayoría de números, se le llamó Revista Masónica del Ecuador. En algún momento, aprovechando el prestigio que tenía la revista de la Logia Voltaire, se asume el nombre de esa revista y se le cambia por Desde el Andamio, perdiendo la conciencia histórica de la revista. En esta edición, en el número 36, con el Consejo Editorial, hemos decidido devolverle el nombre a la revista y hacer una conjunción de sus dos realidades. Aquí tienen la revista masónica del Ecuador Desde el Andamio en su número 36. Y esta revista de edición conmemorativa es fundamental porque la línea editorial se ha manejado en torno a la historia de la masonería ecuatoriana. Estamos celebrando 40 años y es importante conocer cómo surgió la masonería en Quito. Recordemos que aquí surge la primera logia del país, instaurada por Eugenio de Santa Cruz y Espejo, llamada la Escuela de la Concordia. Luego de esa logia, cuando se disuelve, asoma la logia Ley Natural, que si entendemos desde el sentido filosófico el nombre de Ley Natural, habla del concepto de causa y efecto en la construcción de la vida. Quiero agradecer, antes de dar la palabra a Esteban y a Eduardo, a los editoriales, a los articulistas que nos han dado el soporte para la construcción de esta revista. Han sido muchos, no todos están acá por diferentes circunstancias, pero Jorge Núñez
Él ha estado permanentemente y creo que ya es un lugar común en nuestras revistas. De las 4 revistas que he dirigido yo, ha participado en 3. Francisco Huerta Montalvo, que me ha dicho que ya no quiere un artículo en la revista y estamos pensando darle un número de la colección Bicentenario, escritos históricos de la francmasonería. Él va a escribir sobre la masonería de la costa, fundamentalmente la masonería del Guayas. El único no masón de la revista, el general Patricio Loredo Orellana. Muchas gracias, general. Este trabajo él fue presidente de la Academia de Historia Militar, surge de la tenida que hizo la logia 2 de agosto, y en esa tenida el general leyó un trazado, yo diría que es fundamental para entender la realidad de lo que le pasó al país en los primeros años de la Republiqueta, y perdónenme que diga de la Republiqueta, que fue el asesinato vil de la intelectualidad quiteña, el 2 de agosto de 1810. Es decir, nosotros enfrentamos la construcción de un país sin vanguardias epistemológicas. Tanto es así que la vergonzosa Constitución de Riobamba, porque no hay cómo llamarla de otra forma, a pesar de que yo tengo mi corazón en Riobamba, pero el contenido de la Constitución es vergonzoso, decía que para ser presidente de la República había que tener un presupuesto equivalente en ese momento al 30% del presupuesto general del Estado. Sí, y para ser diputado había que tener algo así como el 15 o 20%, no estoy seguro. Y quienes pagaban impuestos eran los indios, y quienes tenían ese presupuesto, que tenían esos recursos, no pagaban impuestos. El único opositor a la redacción de esa Constitución fue Rocafuerte, porque la intelectualidad quiteña fue asesinada en esa fecha vergonzosa, dolorosa para el país. Yo me imagino Quito y el país con esa intelectualidad quiteña no asesinada, pensando conceptos y realidades para construir otra realidad. En una conferencia Jorge decía las brechas de ese tiempo. Luego de la disolución de la Gran Colombia, Flores estaba tan, ¿cómo decirlo?, apasionado por mantener, o enfermo por mantener el poder, que cuando le convocan a negociar la división de la deuda, es decir, la Gran Colombia se divide en 3 repúblicas, y la deuda común que tenían con Inglaterra tenía que dividirse en las 3 repúblicas. Flores no mandó negociadores, porque tenía que resolver otros problemas, que realmente no eran problemas, sino mantenerse en el poder. Entonces, ese artículo de Loredo Orellana muy valioso. Carlos Vera Quintana también nos ha dado un trabajo importante. Creo que va en una conexión, la masonería en la revolución liberal radical. Vamos construyendo la historia. Y mi querido ñaño Eduardo, no voy a hablar mucho de ese artículo porque usted tiene que ampliar muchas cosas. Eduardo también es un lugar común en la revista, y no en mi dirección. En Revista Masónica del Ecuador hace mucho tiempo, por eso estoy pensando que es casi emérito. Veo artículos en algunas revistas de hace 15, 20 años de Eduardo Puente, y ya con un pensamiento crítico de vanguardia y de un pensamiento crítico de avanzada. Eduardo nos dice en su artículo la masonería ecuatoriana entre el poder y la acción contestataria. Mi querido hermano Jaime, el historiador de la masonería ecuatoriana, nos habla de apuntes históricos de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador. En la construcción de esta revista no estaba pensado escribir uno de los artículos que aparecen aquí, pero la muerte anunciada tal vez por la situación de enfermedad, pero nunca aceptada, de Galo Flor Pinto, una de las 3 luces fundacionales de esta Gran Logia Equinoccial del Ecuador, hizo que, con la guía de Jaime, que me dijo, debes hablar de Pablito, de Jaime Arturo Chiriboga, de Pablo Guerrero me refiero, y de Galo Flor Pinto. Entonces ahí tenemos un artículo que se llama El Triángulo Dorado, que recoge una semblanza de cada uno de ellos, una pequeña semblanza, y que también recoge parte de su pensamiento. Parte de ese pensamiento que no deberíamos
dejar de multiplicar. Cuando hacía el artículo, me pareció que estamos en deuda los masones con la construcción y con la publicación de pensamiento, y vi más vigente que nunca la construcción. Me resultó difícil, aparte de Galo Flor Pinto, que tengo en la casa inclusive bastante material, encontrar material de los otros autores. Es decir, es casi nula la bibliografía de Jaime Arturo Chiriboga y de Pablo Guerrero. Es decir, no tenemos material de ellos. Ahí es un llamado de atención a nosotros. Ellos son los tres puntales de la masonería ecuatoriana. ¿Y dónde está el pensamiento para debatirlo ahora? Para confrontarlo, para ver si sigue o no sigue vigente. Ahora que estamos celebrando los 300 años de la masonería, no podemos. Somos una masonería bastante joven en el contexto universal, apenas tenemos 40 años. Es decir, estamos saliendo de la pospubertad. Somos jovencitos. Por eso soy un poquito yo rebelde y me dejan entrar a trabajar sin terno. Hoy día me obligaron, pero no siempre voy con terno. Entonces, ahí hay un reto. Vamos a tratar de recuperar con las familias. Yo le decía a Diva, Flor, ustedes tienen el reto de no dejar que se pierda el pensamiento de su padre. Lastimosamente, cuando mueren los personajes, su obra desaparece porque las familias no se empoderan de ese pensamiento. Nadie lo publica, nadie lo dice, nadie lo clama. Ya me está señalando el reloj el Jorge, pero aguante, ñañito, aguante. Y ahí tenemos, de aquí, a partir de un artículo, tenemos una serie de artículos desde provincia. Jorge Álava nos habla de la masonería en Manabí, Boris Eguiguren de la masonería en Loja, Lenin Garcés de la masonería en Riobamba, Edmundo Rivera, el Suco de la masonería en La Tacunga, Carlitos Iglesias, que tuvo un trabajo grande, no cogió una ciudad, sino Santo Domingo de los Áchilas, Ibarra, Esmeraldas, Puyo y Pedro Vicente Maldonado. Y Diego Andrade, nuestro vicegran maestro, cierra la revista, después de toda esta línea discursiva de análisis, cierra la revista diciendo, este es el horizonte que vamos a seguir en el futuro. Esta es la línea base que tenemos, esto es lo que hemos hecho, y se acabaron. No las vamos a olvidar, pero se acabaron vivir de esos horizontes pasados. Y sustentándonos en esos horizontes, en esas presencias, en esos seres, esta es la masonería que queremos construir. Esta es la masonería que queremos dar. Yo quiero invitarte, Eduardo, que nos hagas otra aproximación a la revista desde tu mirada. ¿Y cuáles son los retos de la revista para el futuro? Estoy con ganas. Tiene vida, creo. Bueno, sí, yo creo que el tema de el hermano que estaba presentando indicó que es, o fuiste tú, que es una revista de colección realmente esta. Y es porque hay un trabajo de, diría yo, de entender a la masonería en la historia, la masonería ecuatoriana y quiteña particularmente, desde los albores, desde la época de Eugenio Espejo, porque ciertamente se ha hecho un lugar común que se enfoque el tema de los masones en la independencia y en la revolución liberal. Pero en el interín poco se ha trabajado y yo creo que todavía hace falta investigar más. Pero yo me quedé picado en esto de Schumacher, ¿no? Porque Schumacher no solamente tuvo una polémica en las pastorales, en las cartas pastorales o en la prensa. Schumacher era de armas tomar, y eso es literal. O sea, él organizó batallones armados contra Alfaro. Él fue, digamos, un obispo que tomó las armas en contra del régimen radical. Y digo del régimen radical y hago la diferencia con el liberalismo, porque los liberales como que ciertamente tuvieron algún acuerdo, en principio en la época progresista, y después de muerto Alfaro también hubo un acuerdo para iniciar la época plutocrática. Realmente los enemigos de Schumacher eran los radicales y los masones, por supuesto. Hay una frase muy pequeñita, ¿no?, que Felicísimo López cita y que tiene una actualidad espantosa. Dice: los que izan la bandera religiosa para ser prosélitos políticos son enemigos de la religión y por hipócritas son los mercaderes que Jesús arrojó del templo.
Fíjese, esto es como para poner ahora, ¿sí?, en algún periódico a primera plana, ¿no?, por la actualidad que tiene. Y digo, claro, el tema ahí de los masones habla de la secta masónica, así como medio una secta demoníaca, ¿no? Dice, tras estas maniobras se esconde la secta masónica con su hijo legítimo, el liberalismo, dice Schumacher. Y claro, a los masones incluso les acusaban de haber asesinado, ustedes deben conocer ahí el obispo Checa y Barba, que bebió el cáliz y murió, los masones. Después se investigó y no parece que, no es que no parece, no eran los masones, había otro problemita por ahí. Pero claro, a los masones, cuando cae García Moreno, todas las miradas del poder se dirigen a los masones y les acusan a los masones de haber cometido el magnicidio, ¿no? Después se va a comprobar que ninguno de los que participó era masón. Luego, algunos de los jóvenes que estaban en el intento, porque ellos iban a atentar contra la vida de este déspota, pero que no logran intervenir porque rayos se les cruza, ¿no? Después llegan a ser masones, pero no es la masonería la que estuvo atrás de eso, pero digo, siempre se le acusó de haber estado atrás de muertes y todo, cuando en realidad, como aquí nos cuentan, era la Iglesia Católica las que mandaba a matar. Bueno, y ahora sí que me zafé de esa pica que tenía. Ahora sí quiero referirme a la revista Desde el Andamio. Yo creo que hay un elemento fundamental en la identidad de los pueblos, de los colectivos y de las personas. Y ese elemento fundamental es la memoria. Tan es así que cuando por la edad se pierde la memoria, es realmente un drama. Y algunas familias viven el drama de tener a algún familiar con Alzheimer, la pérdida de la memoria. Si eso pasa con las personas, con los colectivos y con la sociedad es mucho más grave, ¿sí? Porque la identidad se cimenta en la memoria. Y lo que aquí se ha hecho es un ejercicio de la memoria, precisamente, de la masonería. Yo digo, no está acabado. La investigación tiene que profundizarse, tiene que avanzar, tiene que seguir, pero ya existen elementos, porque obviamente la masonería ahora es discreta, antes era secreta, y era secreta porque el poder dominante le perseguía. Entonces, si algo es secreto, no es fácil encontrarle, y por eso es que la documentación, las fuentes primarias de la investigación sí son un poco difíciles, ¿no? Pero como decía yo, bueno, se conoce los primeros albores de la masonería quiteña en la época de la independencia, se sabe que quienes estuvieron, Juan Pío Montúfar fue el venerable maestro de la logia Ley Natural, allí participaron algunos de los intelectuales que mueren el 2 de agosto, pero después continúa. ¿Qué pasa en ese interín? Luego del gobierno de Rocafuerte, hermano masón, ¿sí?, vuelve Flores, y ahí se produce un asesinato terrible, ¿sí?, a quienes eran, digamos, una posición claramente de oposición al militarismo extranjero. Francisco Hall, militar, y el grupo de él, entre los cuales estaba el hermano de Manuela Sáenz, ¿sí?, fueron asesinados. Y algunos de ellos eran masones. Luego después, en la época de García Moreno ya se dijo, la masonería fue proscrita y bajo pena de muerte se le juzgaba en consejo de guerra. En la época de Veintemilla, que empezó siendo liberal, era un poco más tolerante y permitió que la logia funcione, ¿sí? Pero luego, por la presión de la iglesia, Veintemilla le dice, mire, por favor abatan columnas, porque si no lo hacen me va a tocar perseguirles, se les avisa. Más tarde son hermanos masones los que denuncian un acto de corrupción que generó la Revolución Liberal, la venta de la bandera. Son dos periodistas masones, Luciano Coral, uno de ellos, que sostienen que precisamente hacen la denuncia pública y esto genera todo el tema, todo el ambiente para la Revolución Liberal. Después de la Revolución Liberal, después de la hoguera bárbara en la que son sacrificados
hermanos masones, como sabemos nosotros, que pertenecían a una logia, empieza el periodo plutocrático y allí hay hermanos también que están, y hay que decirlo claramente, están aliados al poder plutocrático de la banca guayaquileña, como abogados, como asesores jurídicos, ¿sí?, en los directorios. Eso también es cierto. Como cierto es que son hermanos masones los que asesoran al sindicalismo que va a proyectar la huelga general el 14 de noviembre de 1922 y que terminará en una masacre terrible que hasta ahora no se sabe exactamente cuántos muertos se produjeron en la ciudad de Guayaquil. Algunos, los más conservadores, hablan de 800, 900 muertos, sí, hasta aquellos que sostienen, entre ellos Alejandro Moriano, que sostiene que fueron cerca de 2000 los muertos ese día, ¿no? Y los masones que participaron fueron perseguidos y tomados presos, 2 abogados. Pero lo interesante es que luego de caído el periodo plutocrático por la Revolución Juliana, en la Revolución Juliana participan hermanos que defenestran al presidente de la época, Gonzalo Córdoba, que era hermano. Y lo más interesante es que eran de la misma logia. Eso es increíble, es interesante, porque tenían posiciones divergentes a pesar de que comulgaban en los grandes principios. Sin embargo, se produce la Revolución Juliana y algunos de los participantes de la Revolución Juliana, como digo, son hermanos, ¿no? Luego viene un periodo en el que va a tener actuación ya el caudillo Velasco Ibarra. Sobre eso, por ejemplo, habría que investigar. Hay algunos que dicen que al menos intentó ser hermano, o sea, intentó entrar a la masonería, no está claro, pero lo que sí está claro es que Arroyo del Río sí era hermano masón de la Gran Logia del Ecuador. Por cierto, como punto aparte, debo decir que justo en el año de la masacre, que es en noviembre de 1922, la masacre de obreros en Guayaquil, justo en ese año también le dieron la carta constitutiva a la Gran Logia del Ecuador, en septiembre de 1922. 1921, el presidente José Tamayo, que fue el presidente que mandó a matar a los obreros del 15 de noviembre. Y digo mandó a matar porque así fue, no es que esto es especulación. Él emite la orden y le dice al coronel Barriga, que estaba a cargo de los batallones allá en Guayaquil, le dice: mire, usted tiene que reportarme a las 6 de la tarde que todo esto ha terminado, cueste lo que cueste. Esa huelga tiene que terminar, cueste lo que cueste. Y el coronel Barriga pues cumplió la orden, sí, con más allá de 800, 900, 1000 o 2000 muertos, ¿no? Digo, Arroyo del Río fue hermano también, sí, y fue una persona muy polémica porque se le acusó de haber hecho fraude en la elección que tuvo frente a Velasco Ibarra. Perdió Velasco Ibarra, fue la única vez que perdió Velasco Ibarra con Arroyo del Río, y según Velasco Ibarra fue por fraude. Luego vendrá la Gloriosa, y yo debo destacar acá el esfuerzo que han hecho hermanos por levantar una historia, por lo menos, digamos, de los talleres que existían, de quienes participaron en esas logias. Uno de esos hermanos que publicó es de Guayaquil, Vélez, ¿no?, el autor, y el otro es nuestro querido hermano Jaime Egas, que son fuentes, yo diría, importantes para ir levantando una investigación que sin duda tiene que continuar. Vuelvo a lo del inicio: si no hay memoria, no hay identidad. Y si la Gran Logia Equinoccial del Ecuador quiere tener una identidad fuerte, es importante la investigación histórica de la masonería, que yo creo que está empezando, pero debe profundizarse más. Gracias. Esteban se unió a este grupo editorial en este trabajo. Antes de Esteban estaba Rebequita de la Torre. Yo sí quisiera tener una visión, ahora sí que me respondas la pregunta y no te vayas por las ramas. Yo quisiera tener, luego de haber leído la revista y el libro, desde un no iniciado, ¿cuál es tu visión de la masonería?
Bueno, la visión de la masonería que se me da con la documentación a la que he tenido acceso y en la que hemos trabajado este tiempo, hay aristas muy importantes, ¿no? O sea, yo creo que en los 5 o 6 primeros, me parece que los 5 artículos de historia se podría sacar una cuestión aparte solo con esos textos para tenerlos, o sea, me parecen fundamentales para el entendimiento del profano hacia dentro de la masonería, ¿no? Cuestiones importantes que se pueden dar en este tiempo, por supuesto, como dicen, la masonería ya no es secreta, pero es discreta, ¿no? Pero sin embargo tiene estas cuestiones que antes no se pudieron haber dado, por varias razones, ¿no? Desde irse al infierno hasta ser fusilado, como varias veces sucedió en el tiempo de García Moreno, especialmente. Por este lado, entonces yo digo, es el contacto que yo he tenido. Tengo amigos de años muy queridos masones, ¿no? Yo recuerdo en mi memoria siempre estar Alexei Páez, ¿no? En mi memoria, bueno, mi tío Rodrigo Fiallo, que es un tipo al que quiero mucho. Varios, digamos, dejamos un poco así. He tenido relación con la masonería y la hermandad desde varios años, pero me parece que mi visión tiene que venir desde lo material. Entonces, ver cuestiones que desde lo material se dan en este sentido con un producto intelectual, como son los aportes que da la revista con los autores, especialmente desde la situación informativa de la historia de la masonería, para ver aristas importantes como la diferencia de la masonería europea con cómo la masonería se va dando desde el pensamiento independentista en América y en el mismo Ecuador. Entonces, desde ese sentido, me parece que el compromiso de la masonería tiene que ver con el saber. O sea, veo que con este tipo de documentos que se vuelven públicos, generan ya una situación que no se queda solo reducida al grupo de las logias o de la gran logia equinoccial. Creo que son puertas que se abren también hacia un público que está interesado y quiere tener una aproximación tanto con el grupo masónico como con su desarrollo histórico. Y solo desde esa manera se puede atisbar un proyecto o una causa como hermandad. Gracias, Esteban. Antes de cerrar esta edición especial del Café de los Pasos Perdidos, quiero invitar a nuestro vicegran maestro, a Diego Andrade, a Jorge Díaz, nuestro Paz, gran maestro en título, para que me ayuden a entregar a los 2 hermanos, es decir, a quienes han contribuido para la publicación de la obra. A cada uno de los hermanos vamos a enviar una revista y un libro a los talleres, pero a quienes nos visitan, a los autores de la revista también, que me ayuden a entregar la revista y el libro. A las queridas visitas que nos acompañan, el querido hermano Luis Alberto Egas y el querido hermano Roberto Arregui les van a entregar la revista y el libro. Buenas noches. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y luego una copita de vino que nos acompañe.